Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente en el figurón. Radio Pichincha. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos, semana tras semana está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Les recuerdo que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha y que pueden seguirnos y comentar el programa en nuestras redes sociales, enviarnos también sus preguntas para compartirlas con los invitados del programa. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde queremos conversar sobre la coyuntura política nacional, pensando en el impacto que tienen los apagones en la configuración de la papeleta, pero sobre todo en los movimientos entre o de las élites que hemos visto en estas últimas semanas de cara al gobierno de Daniel Noboa. Para conversar al respecto nos acompaña ya Henry Allan. Él es sociólogo y profesor universitario en la Universidad Central del Ecuador, y en breve esperamos que se sume también Omar Maluk. Él es ingeniero y experto en investigación de opinión. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera compartir con ustedes algunos de los elementos que ha preparado el equipo de producción del programa para situar el debate que nos convoca esta tarde. Voy con ello. La crisis energética ha marcado la coyuntura nacional en las últimas semanas. La parálisis de la economía se profundiza y el deterioro de todos los indicadores sociales y de empleo seguramente entrará en una zona aún más gris en las próximas semanas. Así lo advirtió ya la Cámara de Industrias y Producción en un conato de conflicto entre las élites y el gobierno de Noboa, que se ha visto totalmente desbordado por la crisis y sin capacidad de responder ante las múltiples demandas sociales en medio de la coyuntura. La tensión con las cámaras se une a otras líneas de conflicto que parecerían distanciar a Daniel Noboa de su base política natural. Nos preguntamos entonces si hay una ruptura en las alianzas de poder de las élites a raíz de la deplorable gestión de uno de sus más icónicos representantes, esto es, Daniel Noboa. Al mismo tiempo, el escenario electoral se ha venido consolidando con la confirmación de los binomios y las listas de candidaturas a la Asamblea Nacional. En el campo de las élites de la derecha criolla, destacan al menos 5 candidaturas: la del propio Daniel Noboa, Jan Topic, Henry Kronfle, Henry Cucalón y Francesco Tabacchi, a lo que podría sumarse también la candidatura o la figura de Andrea González. En todos los casos se trata de figuras y movimientos que han pesado en el bloque de poder desde el gobierno de Lenín Moreno y que en febrero de 2025 entrarán en disputa por llegar a la silla presidencial. ¿Cómo entender esta fragmentación? En este programa vamos a discutir qué está pasando con las grandes élites y grupos de poder económico en la vigente coyuntura a raíz de la doble confluencia de crisis energética y papeleta electoral. Bienvenidos y bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No lo soñé. Radio Pichincha. Bueno, le doy nuevamente la bienvenida a Henry y a Omar, que ya se sumó también al programa. Y para arrancar, quisiera pedirles a los dos una lectura general sobre, antes de hablar de qué tan distanciadas están o no las élites del gobierno de Noboa hoy por hoy, me parece importante iniciar o arrancar preguntándonos qué tan presentes han estado hasta ahora estas élites en el gobierno de uno de los mayores herederos del país. Henry, bienvenido, comenzamos contigo. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a todas las personas que están siguiendo el programa por las redes sociales. Bueno, ¿qué tan presente? Han estado muy presentes las élites. Yo quisiera hacer un poquito de historia, ¿no? A partir del año 2018, con la llegada de Lenín Moreno, podemos ver que estas élites, específicamente ministros vinculados al gran sector empresarial, empezaron a ocupar cargos públicos en el gobierno del señor Moreno, pero sobre todo a partir del 2018, a partir de la consulta popular,
digamos, se hizo más frecuente que personas vinculadas al sector empresarial, al sector financiero, empiecen a acceder a altos cargos públicos. La gente, digamos, se preguntará, ¿y cuál es el problema de que empresarios estén en el Estado? ¿No? La literatura que se dedica a investigar las élites ha demostrado claramente que ahí existe un serio riesgo. ¿Cuál es este riesgo y peligro? Es que normalmente cuando personas vinculadas al sector empresarial manejan la cosa pública, hay un enorme riesgo de que los intereses privados sean convertidos en intereses públicos. Es decir, puede ser que alguien maneje el sector público, se realicen políticas públicas que sean vendidas a la ciudadanía como políticas públicas de interés general, pero que son en realidad de interés particular. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que vemos que este sector empresarial estuvo presente, regresaron, ¿no? Durante el periodo 2007-2017, no estaban al comando del Estado como tradicionalmente había pasado desde el retorno de la democracia hasta el 2007. Estuvieron aislados de la toma de decisiones y regresaron con Lenín Moreno, regresaron con el gobierno del señor Lazo y en el caso del gobierno de el señor Noboa es evidente. Yo solo te menciono dos ejemplos concretísimos, digamos, ¿no? Uno tenemos que, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, quien fue ministro de Energía y Minas fue René Ortiz, que ya fue ministro en el gobierno de Yamil Maguad. Y en el gobierno de Guillermo Lazo fue ministro de Energía Fernando Santos Alvite, quien ya fue ministro en el gobierno de León Febres Cordero. Nosotros desde el Observatorio de Élites de la Universidad Central hemos mapeado, hemos publicado artículos sobre esto y es clarísimo el salto, ¿no es cierto?, en el 2018 como personas vinculadas al sector, como dirigentes gremiales, ya sean como propietarios de empresas o CEOs de grandes empresas, han llegado al comando del Estado. Y como te digo, es muy claro. Ahora solo dos cositas más quisiera agregar. La crisis energética de la que estabas mencionando muestran dos elementos importantísimos. Uno, que se derrumba el mito este de que como eres empresario, estás capacitado para manejar el Estado. De colocar aquí un mensaje antiempresario, pero el manejo de la cosa pública es totalmente distinto al mundo de los negocios. Recordarán que en las elecciones del 2018, digamos, en la consulta popular, luego para las elecciones presidenciales, cuando ganó el señor Lazo y Noboa, el discurso que te vendían era, como es empresario, dos cosas, no te va a robar porque ya tiene suficiente dinero, entonces no hay peligro de que te robe o se roben los dineros públicos, y segundo, como son exitosos, saben manejar el Estado. La crisis eléctrica te muestra que eso no es así, que la cosa pública es mucho más complejo y que además, yéndonos un poco, digamos, más profundo, tienen finalidades distintas. Entonces, sí, para responder y en resumen, notamos que a partir de 2018, grandes grupos de poder vinculados a las grandes empresas, a las dirigencias gremiales, han capturado el Estado y tú lo ves claramente si tomas del listado el nombre de los ministros, en este caso concreto, del Ministerio de Energía y Minas. Eso básicamente. Muchas gracias, Henry, por esta primera contextualización un poco más amplia. Omar, darte la bienvenida y hacerte la misma interrogante, quizás ampliando la mirada, ¿no? Incluso en estos últimos 3 gobiernos que podríamos marcarlos como bajo un eje similar, ¿no? Dentro de este giro empresarial hacia la derecha, neoliberal, dirían muchos. ¿Cuál ha sido la relación de las élites con los gobiernos ahora de Noboa, previamente con Lazo e incluso yendo más atrás con el de Lenín Moreno? Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Saludos, Henry. Saludos, Omar. Bueno, gracias. Primeramente, los gobiernos, como decía Henry, los gobiernos de empresarios, como lo fue el gobierno de Lazo, como lo fue el gobierno de Febres Cordero, como es el gobierno de Daniel Noboa y como lo fue el de Lenín Moreno, no siendo empresario, pero fueron los empresarios los que lo fueron a buscar a Suiza para convencerlo de que sea vicepresidente y para que sea presidente. O sea, él siempre se debió a un grupo de empresarios. Entonces, ellos prefieren poner las personas vinculadas con sus empresas, obviamente. Ellos llegan al Estado para servir y también para explotarlo. Hay que reconocer, hay empresarios de buena voluntad, pero por más buena voluntad que tengan,
llega un momento en que jefe es jefe y el jefe manda y los intereses de cada uno de ellos relacionados con el sector al que sirven, vinculados o directamente servidores de esas empresas. Entonces, este es un cuento de nunca acabar, no solamente en el Ecuador, también lo ha sido en América Latina. Lo vimos en Chile con Piñera, por ejemplo. Los ministros de Piñera, la mayoría eran también vinculados con el sector empresarial y jalaron el agua para su molino. Entonces, pero por encima de esto hay una variable relevante que es la más importante de todas, si eres corrupto o no eres corrupto. Independientemente, ¿eres corrupto? Ok, entonces a propósito te pusieron en el puesto. Si no eres corrupto, entonces por mérito quizás te pusieron en el puesto. Pero sea corrupto o no seas corrupto, termina favoreciendo a las empresas a las cuales tú te debes. Porque la mayoría de esta gente de experiencia empezó de jóvenes en esas empresas y tienen una trayectoria de intereses comunes. Entonces, esto ya lo hemos vivido y en algún momento tiene que parar. Tiene que haber una resolución en una asamblea constituyente futura de que los empresarios que tienen vínculos de alguna manera con los gobiernos de turno no ocupen puestos de poder dentro del Estado. De acuerdo, Omar, muchas gracias. Me quedo contigo también para ir variando un poco las intervenciones. Quizás creo que cabe ahora una pregunta muy puntual, ya enfocándonos en el gobierno de Daniel Noboa, y es evaluar en qué medida, en efecto, se está rompiendo un respaldo que parecía unánime luego de estos 10 meses de gestión, sobre todo a raíz de por ejemplo, la crisis de los apagones, ¿no? Las quejas que se han dado desde las cámaras. ¿Lees tú o observas tú un distanciamiento de las élites hoy por hoy al gobierno de Noboa, a su figura incluso en la próxima papeleta? Yo no lo observo. Yo Para nada. creo que el país está totalmente polarizado. Cada vez se polariza más. Mientras más crece Luisa, más crece Noboa. Ambos se están posicionando muy fuertemente como dos colosos y los otros candidatos se están pasando desapercibidos. Entonces vamos a tener posiblemente dos candidatos presidenciales que superen el 30%. Eso sí lo puedo decir con cierto grado de confianza, por lo menos con el 95% de intervalo de confianza. Pero, ¿por qué esta sumisión? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto que yo le llamaba una fijación social? Esta fijación social con Daniel Noboa aparece con el anticorreísmo sembrado por Villavicencio y sembrado luego regado por Guillermo Lasso, que hizo una campaña totalmente anticorreísta para poder llegar al poder. Y ya se produjo una fijación, así como el correísmo es una fijación para el 30% de las personas como mínimo. El tema del anticorreísmo de Noboa, porque ya no es el anticorreísmo de cualquiera, es el anticorreísmo de Noboa, que llegó sin querer queriendo y ahora se dio cuenta que él es el representante legítimo de esa cadena de lucha contra Correa y se convierte con el tema de la seguridad en el paladín del anticorreísmo. Entonces, con estas dos fijaciones, la una de carácter político, la de Rafael Correa, porque es un líder que trascendió durante su gobierno, y la otra, la de Daniel Noboa, que no ha trascendido, pero que tiene la gente, el pueblo ecuatoriano, una gran parte, una fijación social con él. Entonces, las personas que más razonan están con Luisa. La persona que más le mueve los instintos de seguridad, de protección, de miedo, etcétera, están con Daniel Noboa. Y yo no veo cómo otro candidato pueda crecer en esta situación. Fundamental esto, Omar, muchas gracias. Seguiremos hablando al respecto a lo largo del programa. Voy contigo, Henry. Me pareció que sentías con la cabeza cuando Omar decía que él no ve un resquebrajamiento del apoyo que las élites le puedan dar al gobierno de Noboa, hoy como presidente y próximamente como candidato también. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Ves un distanciamiento y un resquebrajamiento en los movimientos del bloque de poder, por así llamarlo?
No, pero antes de eso solo quisiera hacer una pequeña intervención. Tú hace un momento hablabas de las élites neoliberales. Yo quisiera ahí como señalar algún punto. Cuando uno dice élite, élites que creen en la libertad, que creen en el comercio y que en teoría compiten, digamos que vas al mercado, llevas tu negocio, compites con otro similar y tu negocio prospera o triunfa porque tienes mejor tecnología, porque tienes mejores precios, pero lo que hay que entender es que las élites, las grandes élites de este país, las vinculadas al poder económico, no compiten. El Sí. Estado es el espacio a través del cual se apalancan y mejoran sus negocios. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No es que hay una competencia, no es que yo compito porque mi producto es más innovador o porque mi producto tiene mejor precio y gano, ¿no? Muchos de ellos se apalancan en el Estado, utilizan los bienes públicos para lograr mejoras frente a sus competidores. Por lo tanto, hay que entender que las élites cuando capturan el Estado, es decir, lo toman, lo utilizan como un bien particular, como un patrimonio. A manera de ejemplo, solo recordemos, por ejemplo, cómo durante el propio gobierno del señor Noboa, digamos, el país estuvo a punto de darle permisos especiales a su esposa para que logre construir edificios y departamentos en una zona que era muy delicada, ¿no? Es decir, no hay competencia, no es que logro mis recursos, no es que logro montar mi empresa porque tengo una idea genial, sino que utilizo el poder público, los recursos del Estado para apalancarme o hacer que funcione mi negocio. Hay que tener en cuenta. Lo segundo, yo coincido con Omar de que de momento yo no veo una ruptura entre, vamos a llamarlo, las élites económicas con el gobierno de Novoa. Y para ello voy a citar una cosa importante. Hoy, para esta entrevista, por ejemplo, estuve revisando los antiguos tweets, ¿no es cierto? La red X de la señora María Paz Hervis del Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿no? Digamos, el comité más importante agrupa como 80 cámaras del sector gremial más poderoso y ella el día de hoy decía una cosa interesante que me voy a permitir leer. Dice, los cortes de energía de aproximadamente 8 horas le cuestan al país 100 millones de dólares. ¿Qué le exige al gobierno la señora María Paz Hervis en nombre del Comité Empresarial Ecuatoriano? Dice, le exigimos información clara, precisa y transparente. Además, le exigimos que nos convoquen al COE Nacional, al Comité de Operaciones de Emergencias, para que nos consulten sobre las medidas técnicas. Es decir, le está señalando, bueno, lo único que queremos es que nos tomen en cuenta para cualquier decisión política, pero no lo responsabiliza del tremendo debacle que significa esto. Es decir, es un comentario tímido, es un comentario que no puede escapar a la realidad que es evidente, pero no hay una ruptura, no hay una condena, por ejemplo, por la falta de eficiencia, por la falta de inversiones, ¿no? Es más, en ese mismo tuit, la señora María Paz Hervis dice lo siguiente, ¿no? Dice, fíjense lo que dice, agradecemos al gobierno por esta apertura al diálogo para enfrentar la crisis. Y aquí viene lo más llamativo, me dice, esta crisis tiene un costo que debe ser repartido entre toda la ciudadanía, es decir, el señor Omar Malú, Isabel, todos los oyentes somos responsables de esta crisis y por lo tanto el costo de la crisis debe ser repartido. A mí me parece un comunicado por lo más deleznable cuando, digamos, las responsabilidades de un gobierno que no ejecutó las políticas públicas de inversión previa, mantenimiento, seguir el Plan Nacional de Electrificación, en fin, todo lo que ya sabemos. Y el comité empresarial apenas le dice, bueno, llámenos a participar en las mesas de diálogo. Esta crisis debemos enfrentarlo todos como hermanos y el costo debe ser repartido entre todos, ¿no? Es una verdadera locura. Lo que tú puedes ver ahí es que a pesar de que en teoría la crisis nos cuesta 100 millones de dólares por cada 8 horas, según el propio Comité Empresarial Ecuatoriano, el mayor reclamo que se le hace al señor Noboa es déjenos participar en las mesas del Comité de Operaciones de Emergencia. Entonces, ahí tú no ves una ruptura, no ves un corte, y ahí coincido con lo que señalaba Omar. Es decir, asistimos a una gran polarización entre correísmo y anticorreísmo, y evidentemente concuerdo con lo que decía mi compañero de panel, esto convierte digamos, a Noboa en la expresión del anticorreísmo y evidentemente los gremios empresariales van a seguir haciendo fila a favor de Noboa. Y quizás, si acaso, las críticas son de muy bajo calado, ¿no? Como te digo, esto es deleznable porque incluso nos echa la responsabilidad a los ciudadanos y nos dice que el costo de la crisis la debemos pagar los ciudadanos. Entonces, yo no veo esa ruptura.
En algunos medios de televisión hay pequeñas críticas, pero obvio, no se pueden alejar de la realidad. Pero decir que hay una ruptura yo lo veo imposible, sobre todo también por este ambiente del anticorreísmo, ¿no? Una crítica mordaz, dura, implicaría poner en evidencia, digamos, la ineficiencia de este gobierno. Y creo que para un importante sector empresarial es preferible esta crisis a que regrese el correísmo malvado y perverso, ¿no? Entonces no veo esa ruptura, veo sí como pequeñas señales de crítica, pero no veo más. Muchas gracias, Henry. Omar, ¿cuál es tu lectura en torno a quién está pagando los costos de la crisis energética? Porque cuando María Paz Hervis y otros representantes del sector empresarial llaman a repartir los costos, también la otra cara de la moneda es asumir que son los sectores industriales, los grandes sectores económicos, quienes están soportando el peso de la crisis. ¿Es así? No, no, no es así, porque la mayoría de los grandes empresarios, de los grandes consorcios productivos, tienen sus generadores. Ellos pueden generar y están consumiendo un diésel subsidiado. Entonces, no podemos decir de que ellos son los grandes, los que están pagando el costo mayor. El costo mayor lo está pagando el pueblo por la falta de trabajo diario que tienen los pequeños productores, los pequeños empresarios, las pequeñas empresas, que son miles y miles comparada con los 50 empresarios grandes que hay en el país, que no se pisan la manguera entre ellos. Tanto es así que, siendo el candidato de los grupos de poder, el señor Otto Sonnenholder, del mismo grupo que apoyó a Moreno y que pidió la vicepresidencia para Sonnenholder, siendo él el candidato y perdió, Daniel Noboa se convierte en el candidato de todos los grupos de poder cuando hace su primera declaración. No quiero saber nada de mi padre. No quiero saber nada de los amigos de mi padre. Yo prácticamente dio a entender, yo tengo mis amigos propios, que son estos, los que están gobernando el país siempre. Y dejó al padre a un lado, porque el padre, Álvaro, fue víctima de los grupos de poder. Recordemos que quienes impidieron que Álvaro sea presidente de la República fueron los socialcristianos en el famoso fraude Comaguat. Y posteriormente, Álvaro fue impedido de participar al final de su vida política por el Consejo Nacional Electoral bajo la influencia de Guillermo Lasso. Entonces, este es un tema de que este muchacho, este joven, intrépido, prepotente, logró hacerse el representante de estos grupos de poder. Y si uno coge los fideicomisos, los grandes fideicomisos, los grandes proyectos, se da cuenta que detrás de esos grandes proyectos o fideicomisos están los grandes poderes, están los dueños de tal supermercado, los dueños de tal otro supermercado, los dueños de tal hotel, los dueños de tal grupo económico. Ellos se agrupan, ellos hacen inversiones conjuntas. Ya no es la época en que Álvaro Noboa trataba de ser el más millonario sin aliarse con fulano y el otro sultano quería ser más millonario que Noboa y se luchaban entre ellos. Ya no. Ahora hay una cooperación importante entre los grandes poderes y ellos no están perdiendo. Ellos lo que pierdan hoy lo van a recuperar mañana. Pero el pueblo ecuatoriano lo que pierde hoy no lo va a recuperar nunca. Peor si perdiste tu vida, si no te pudiste hacer una diálisis, si tu empresa tuvo que cerrar o tuvo que quebrar por falta de recursos y por el problema del corte de energía eléctrica. Entonces, la mayoría de lo que estamos pagando los costos somos los ciudadanos de clase media, media baja y baja, por decirlo así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Henry, nos vamos ahora a una pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa y de la discusión. Seguimos con más de Frente Radiosa. Nos acompañan Omar Maluk y Henry Alan. Estamos leyendo la coyuntura política nacional, poniendo sobre todo la lupa sobre los movimientos de las élites de cara a la papeleta del próximo año. Continuando con la discusión, bueno, me parece que queda claro que al menos nuestros panelistas tienen esta idea de que no hay un resquebrajamiento del apoyo que las élites tienen y tendrán frente a Noboa, ya sea como presidente o como candidato. Surgió también esta idea de que si es que algo está creciendo la polarización en el país, que normalmente la hemos leído en estos últimos años bajo el código o el registro del correísmo y el anticorreísmo. Ahora, la duda que me surge a mí en ese contexto es
que finalmente, dada la crisis, sobre todo energética, los apagones de más de 10 horas diarias, etcétera, sí se mide, o en el humor social, sabemos que alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, más bien preguntar al respecto de qué manera puede o no impactar en la candidatura del propio Noboa o quién va a ser visto como el que el sector a ser culpabilizado, por ponerlo en ciertos términos, ¿no? ¿Quién va a cargar con los platos rotos de estos apagones de cara a la papeleta? ¿Se lo puede seguir leyendo tan solo en términos del correísmo y el anticorreísmo, Henry? Sí, mira, a ver, con respecto a, digamos, cuál sería el culpable de la crisis. Si yo no tengo datos estadísticos que de momento puedan medir el humor de la sociedad, pero sí te puedo decir varias cosas. Si uno revisa la prensa, digamos, la prensa hegemónica, ya sea de televisión o sea de medios escritos, lo que tú puedes ver es que la responsabilidad en teoría de la crisis se la debe al clima, ¿no? Y creo que esa, digo, no es eso cierto, por supuesto, pero esa es la narrativa que se ha colocado, ¿no es cierto? Si tú ves, por ejemplo, no voy a decir los nombres, evidentemente la prensa hegemónica, tú ves los periódicos, las revistas de análisis, la responsabilidad de la crisis energética se la deben a tres factores. Uno, el clima, ¿no es cierto? Que es verdad que hay una influencia del cambio climático. Dos, he llegado a escuchar locuras como que el exceso de hidroeléctricas y que dependemos de la hidroelectricidad, ¿no es cierto? Eh, y digamos, ese es el segundo responsable y en menor medida, digamos, la falta de previsión. Pero si tú ves la narrativa general, la culpa no es del gobierno, la culpa es del cambio climático. Yo no sé hasta qué punto ese discurso ha calado en la sociedad, no estoy muy seguro de cómo lo ha decodificado las personas, cómo lo ha percibido, pero sí te puedo decir que los medios han construido esta narrativa de las responsabilidades del clima, las responsabilidades de que tenemos demasiadas hidroeléctricas o dependemos de la hidroelectricidad. Y una tercera, perdón, que se me olvidaba, es responsabilizarle al Estado. Es decir, la culpa es del Estado porque no te deja invertir, lo cual también es falso, ¿no es cierto? No te deja invertir en el sector hidroeléctrico. La responsabilidad es el modelo de desarrollo, ¿no? Si tú sigues a los analistas hegemónicos, a Costa Burneo, entre otros, ¿no es cierto? Te van a decir, la culpa de la crisis es el modelo de Estado. No hay, por lo menos en los medios hegemónicos, insisto, que es lo que yo sigo, una narrativa que te permite identificar esta ineficiencia en el manejo de la cosa técnica, esta falta de inversión en la política pública. Ahora, lo que sí es cierto también es que en sectores populares sí se siente, digamos, este peso de la crisis. Yo te voy a contar una anécdota muy rapidito, ¿no? Mi madre acaba de venir de Guayaquil y unos parientes que se dedican a la venta de helados allá en Guayaquil, en el Quinto Guayas, en el norte de la ciudad, me dice que ya no hacen pedidos porque los cortes de luz son permanentes. Imagínate si tú vendes un producto tan sensible al tema de la electricidad como los alimentos, entonces, digamos, tú sientes la afectación. Pero ahora, en el discurso general, la responsabilidad es del clima. Y por eso tienes que, según varios analistas, insisto, yo no tengo cifras de momento, todavía Daniel Noboa tiene una alta popularidad. Habrá que medir a ver cómo se siente todavía esto, pero digamos, al menos en los medios hegemónicos, la responsabilidad no es del presidente Noboa, es del clima, es del exceso de hidroeléctricas y, por supuesto, los más sofisticados, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo. La culpa es del Estado, básicamente, ¿no? Es lo que te Ok, puedo decir. ok, Henry, muchas gracias. Omar, ¿cómo le tomarías tú el pulso al humor social del país? ¿En qué medida sale Noboa golpeado a raíz de la crisis de los apagones? ¿Y cómo puede afectar esto sus opciones reeleccionarias? Porque tú mencionabas esto del fortalecimiento de Noboa desde el anticorreísmo, pero finalmente hay otros sectores que, para quienes ya la paciencia se viene agotando, ¿o me equivoco? Bueno, la paciencia sí se está agotando. El asunto es que en el momento que tú le preguntas, yo sí tengo los datos y está en mi encuesta del 30 de septiembre y va a salir en una encuesta próxima. Pero, a ver, si tú le preguntas qué tan optimista está la gente, qué tan alegre,
un 19-20% está optimista y alegre, un 21%, un 20%, pero cuando le preguntas por quién va a votar, dicen Daniel Noboa un 28%. Es decir, hay gente que no está alegre, que igual va a votar por él. Cuando tú le preguntas qué tal ha sido el manejo de la crisis eléctrica de Daniel Noboa, en una encuesta que tengo corriendo, un menor porcentaje, apenas un 50%, es decir, de los votos de él, un 14-15% te dice que la ha manejado bien. Y el resto te dice que no la ha manejado bien. Pero cuando le preguntan por quién va a votar, dicen por Daniel Noboa. Entonces, por eso es que yo lo he llamado a esto una fijación social. Hay una fijación psicológica. Esto sí es un influjo psíquico. Esto es un verdadero influjo psíquico. Porque es un influjo masivo, social, que lo han generado los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, como dice Henry, y el gobierno de Lasso y ahora el gobierno de Noboa. Han generado un influjo psíquico de que no importa, a ver, tenemos una crisis energética, las cosas no están yendo bien, la economía está bajando, está decreciendo, pero vamos igual a votar por Daniel Noboa porque es el que nos puede salvar del problema de la inseguridad y del correísmo. Entonces, aquí yo pienso que la oposición tiene que buscar psicólogos sociales que enfrenten esta situación si es que quieren aumentar la cantidad de votos. O sea, si yo fuera Tópico o Tillería o Cucalón, yo buscaría un psicólogo social que interprete esto que está pasando, porque yo no he visto mayor influjo psíquico en mi vida que este. Y realmente yo me asusto porque yo veo los datos. Lo primero que veo es optimismo. La gente está pesimista, molesta, enfadada, depresiva, y un porcentaje de esas personas, un 10 o 12% de esas personas que están mal, te dicen igual voy a votar por Daniel Noboa. Entonces, es algo que yo, por lo menos, yo soy un doctor en investigación, pero mis estudios no llegaron tanto a la psicología social. Me gustaría en el futuro hacerlo, Quizás, pero Omar, hacerte una repregunta corta, pero me parece que importante, justamente porque tienes los estudios sostenidos en el tiempo, además. ¿En qué medida ya hay esta normalización de sentimientos negativos, depresivos, de ansiedad, de miedo, etcétera, todos negativos, ¿no? O sea, ¿en qué medida esta normalización de este sentir a nivel de la población de alguna manera marca justamente el hecho de que ya no se conciban otras opciones? Esto es, no hay otra opción, y de alguna manera olvidar, también pensando, ¿no? Normalmente cuando pensamos, qué sé yo, en la otra candidatura fuerte que mencionabas, que era la de Luisa González, cuando desde ahí vuelven a interpelar bajo la idea de la década ganada a una población para quien el miedo, la inseguridad, la violencia es la nueva normalidad, quizás ya por ahí no se puede salir, ¿no? También un poco explicándolo. a ver, es muy importante lo que acaba de decir. Quizás a mí es un poco difícil explicarlo, pero lo tengo clarísimo. Hay un 27% o 28% de personas que no importa lo que pase, que van a votar por Daniel Noboa. Pero en la medida que se mantenga este optimismo, este pesimismo, esta depresión, este estado de ánimo caído, la que tiende a subir es Luisa González. O sea, es un fenómeno, es una polarización increíble. No estoy con este porque estoy deprimida, voto por acá, voto por Luisa. Y es muy difícil que esas personas plum, vayan a donde Tópico, vayan a donde los demás candidatos. ¿Por qué? Porque se está produciendo este estado de ánimo depresivo, está produciendo una polarización cada vez más fuerte. Hay los que están bien, los que tienen ciertos recursos, los que sobreviven, los que están con empleo, los que trabajan para el sector público, los que tienen su pequeño negocio, pero que algo les funciona, pero que la vacuna es su enemigo, que el desempleo es su enemigo, que la inseguridad es su enemigo, ellos se mantienen con este gobierno.
y los otros dicen, no, vamos con Luisa. Y entonces esto, al final del camino, va a terminar con una menor cantidad de votos para Noboa en la segunda vuelta. Ok, ok, Omar, muchas Obsérvese lo que estoy diciendo. Aquí hay un perjuicio en segunda vuelta. No se va a medir en primera vuelta, gracias. pero en segunda vuelta sí se lo va a medir. Ok. Quisiera con esto darte la palabra, Henry. Ok, entonces, ¿cómo leemos o a qué están jugando las candidaturas de Cucalón, con Cronfle Tabaqui y sobre todo Topic, ¿no? Que era esta otra figura que de alguna manera parecía fuerte. Em, ¿Qué expresan? Sí, ¿qué expresan estas candidaturas entonces? Sí, me gustaría un poco también retomar lo que ha dicho Omar, que me parece acertado, ¿no? Vivimos una época de polarización, esto desde la sociología sí se puede explicar. Vivimos una época de tal polarización que ya no sirven los argumentos racionales, ¿no? Frente a los argumentos racionales y frente a lo que ha señalado Omar, ¿no es cierto? La violencia, la desesperanza, el desánimo, lo único que te queda es la pasión, digamos, la pasión por X candidatura. Por eso tú ves que hubo gente que se creyó aquel discurso de que se habían abierto las compuertas de la hidroeléctrica Mazar o que Correa había ido con un balde y había vaciado las represas, ¿no? Las afirmaciones más absurdas terminan convirtiéndose en realidad. Es decir, no digo que la gente no piense, digo que está el nivel de polarización que, digamos, ya los argumentos racionales no sirven, lo que se apela es a la pasión, digamos, a tu postura política. Lo que decía Omar, el país está mal, tengo apagones, pero no importa. Lo importante es que no llegue tal candidato y lo importante es que ese candidato no venga nunca más. O esa candidata que representa a alguien, no quiero que regrese nunca más. No me importa que estemos mal. Digamos, y ahí hay que tener en cuenta, eso se llama ideología y de eso se han encargado muy bien los medios, digamos, al difuminar estas narrativas que te digo. Ese es un elemento importante. Segundo, lo que tú me preguntas sobre las otras candidaturas, es decir, lo que tenemos aquí es una fuerte competencia entre dos candidaturas, ¿no es cierto? La de la señora Luisa González y de Daniel Noboa. Los otros hacen un papel que es normal, vamos a decirlo normal, no quiere decir que esté bien, en la política ecuatoriana, ¿no? Aprovechar el momento para darse a conocer, lograr arañar unos cuantos votos, algún porcentaje de la votación y posteriormente negociar, digamos, ese posible respaldo, esa supuesta traslape o traslado de votos para, digamos, lograr acceder o tener algún tipo de negociación con los finalistas. Es decir, la candidatura de Serrano, Escala, de Arauz, de Henry Kronfle, entre otros, digamos, no va a jugar mucho, pero van a tratar de capturar alguna parte del electorado y esa va a ser su, digamos, su poder, sus herramientas de poder para negociar en una segunda vuelta con el señor Noboa y decir, mire, nosotros representamos el 1% de la votación, el 2%, ¿no? En realidad la disputa que está aquí es la, digamos, la disputa entre las dos grandes candidaturas. Así que este exceso de candidaturas, ¿no es cierto?, responde a esta práctica que operaba en el Ecuador antes del 2007, es decir, me lanzo, logro la adhesión del 0.84% de la votación, el 1%, el 2%, y con eso es suficiente para dos objetivos. Uno, darme a conocer para futuras elecciones o negociar con uno de los finalistas, digamos, este supuesto apoyo popular. Como es obvio, digamos, esta negociación por el perfil de los candidatos, evidentemente la mayoría va a intentar negociar o apoyar o aliarse con el señor Noboa, ¿no? Es decir, es una especie de medición de fuerzas y en realidad para la segunda vuelta, ¿no? Y ojo, y esto operó antes del 2007. Tú, digamos, la gente que tiene más edad recordará que las papeletas electorales antes del 2007 eran grandes papeletas con 12, 13 candidatos que a la final lo que, digamos, hace es que la gente pierda de vista las diferencias ideológicas, políticas, y por eso mismo termine pensando que todos son idénticos, ¿no? Entre el 2007, después de la segunda presidencia de Correa, 2008, o sea, 2017, recuérdate que la papeleta era más chica, habían pocos candidatos y estaban muy claras las opciones políticas. Ahora tenemos una enorme papeleta, vamos a tener una enorme papeleta, pero como te digo, será para darte a conocer, negociar algún probable respaldo con la segunda vuelta
y en algunos casos de los más populares, ayudar a arrastrar los votos para las otras candidaturas, ¿no? Entonces, esa es una vieja práctica que operaba en el Ecuador desde el retorno a la democracia hasta el año 2007. Entonces, a eso me parece que juegan las candidaturas, algunas de las candidaturas, ¿no? Gracias, Henry. Omar, te hago la misma pregunta, porque además vi que asentías también con la cabeza. ¿Cómo lees tú las candidaturas de Cucalón, Cronfle, Tabaqui, sobre todo la de Topic, que me parece interesante en el sentido de que, llegada una segunda vuelta, incluso entre Noboa y Luisa, sería interesante leer en qué medida Topic puede guiñar a ambos lados, ¿no? Es un poco esta figura que parecería volverse un tanto gris, por ponerlo en esos términos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Henry. Quizás hay un tercer argumento, que es la sobrevivencia del partido político, sacar 3% para que los asambleístas lleguen a la asamblea y sus candidatos, digamos, los asambleístas vayan a la asamblea y no desaparecer como partido político. Ese también es el tercer argumento para que estén ahí. Y en el caso de Topic, yo pienso que él va por la tercera, es la vencida. Él no le toca ahora. Él será un tercero, duro de romperlo así tan fácilmente, superará el 10% y quedará vivo para la próxima elección. Lo demás, yo pienso que van a tener una muerte política muy rápida, como Henry Cronfle, como Henry Cucalón, el señor Arauz y otros, que van a tener una sorpresa muy grande, ¿no? Saquicela. Yo no entiendo por qué cayeron en este juego, pero son candidatos, tu partido sobrevive, esas listas sacan el 3.5, 4% de la votación y seguirá el negocio para los dueños de los partidos y seguirá la historia futuro para los potenciales candidatos que quieran ser presidentes en la próxima elección. Por ahora no veo más que eso. Estoy de acuerdo con el tema que dijo Henry sobre esta fijación social. Sí, realmente, las razones lógicas no funcionan en la mente de muchas personas. Tanto así que se incendiaba Ecuador, se incendiaba Bolivia, se incendiaba Perú, se incendiaba Chile, y seguían diciendo que habían los correístas producido los incendios. Una cosa increíble, que uno ya decía, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿En qué momento le metieron estas cosas en la mente? Pero así es el sistema de marketing político en el Ecuador. Quizás, Nuestro código de democracia tiene que ser revisado definitivamente. y quizás abstrayéndonos incluso un poco del momento de la definición de candidaturas y la papeleta próxima ya, preguntarles en qué medida se está dando una transición en los grandes liderazgos de la derecha ecuatoriana, pensando sobre todo en el ya virtual o prácticamente retiro de Jaime Nebot, luego del fracaso de Lasso, que de alguna manera sí se había consolidado como una figura de la derecha ecuatoriana, y Noboa emergiendo como esta nueva figura que es, en qué medida es capaz, ¿no?, de asumir este nuevo rol de liderazgo dentro de este bloque de las derechas, las élites económicas en el país, Henry. Digamos, primero hay que tener en cuenta que el Partido Social Cristiano hace mucho dejó de ser un partido de carácter nacional. Es un partido que se circunscribió a la ciudad de Guayaquil, ¿no? No, es un partido que logró hegemonía en la alcaldía de la ciudad de Guayaquil desde 1992, ¿no es cierto?, hasta las últimas elecciones. Es decir, es un partido con una vocación provincial que no ha logrado este alcance nacional. La retirada de Jaime Nebot, que además siempre estuvo, no siempre, pero en las últimas elecciones estuvo reacio a participar como candidato a la presidencia porque sabía que no, digamos, no tiene ese alcance. Es decir, por un lado tenemos ya el declive de estos partidos políticos surgidos de lo que se denominó la transición a la democracia, la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano. Ahora bien, con lo que señalas, los liderazgos en la derecha, pues, digamos, no hay esos liderazgos fuertes en la derecha, ¿no? Podrías tener lo mismo a Daniel Noboa que a Jan Topic, que a Henry Cronfle. Lo que sí es cierto es que, dado el nivel de polarización,
la derecha política, las personas más conservadoras, siempre van a apuntar a aquel candidato que sea capaz de ganarle al correísmo. Es decir, en su momento fue Lasso, ¿no es cierto? En su momento fue Daniel Noboa, a pesar de que el discurso de él era yo no soy anti, soy pro, ¿ves? Pero lo más rentable para los candidatos es, digamos, presentarse como el sumum, el non plus ultra de el rechazo, la oposición al correísmo. Entonces, digamos que siempre vas a encontrar una figura de recambio, ¿no? Hoy puede ser Daniel Noboa, puede ser mañana Henry Kronfle, puede ser, aunque no creo tanto con Kronfle, ¿no? Pero mañana puede ser el mismo, digamos, Jan Topic, digamos, puede ser en algún momento, aunque ya no es del Partido Social Cristiano, la señora Cristina Rey, es decir, siempre va a haber un nuevo candidato, o, por ejemplo, el candidato, digamos, Francesco Tabacci, ¿no? Que además es hermano de la que fue concejal de la ciudad de Guayaquil. Es decir, hay distintos personajes, no importa que no tengan el liderazgo y el arrastre social que tuvo en su momento, digamos, pesos pesados de la política como Jaime Nebot, ¿no? Lo importante es que se presenten como la opción anti y a esa va a ser el que le apueste la derecha política. Por eso tienes una enorme cantidad de candidatos, ¿no es cierto? Eso es importante. Lo segundo es que esta enorme cantidad de candidatos te demuestra algo que ya es, digamos, una máxima, una axioma, diría, en la política ecuatoriana, ¿no? Una debilidad enorme de los partidos, ¿no es cierto? Acuérdate que se crean partidos para candidatos, los candidatos se afilian a los partidos a último momento, no responden, no vienen de un proceso de formación, como podría uno pensar en los partidos políticos fuertes, estoy pensando en España, en el PSOE, en el propio PP, ¿no? Lo que te demuestra que la política también es como una especie de salto, de una aventura. Me voy a lanzar de candidato a ver si de pronto rasguño un 3% y de pronto me convierte en alguien popular. ¿Qué es lo que le pasó a Daniel Noboa? Recuerden que nadie apostaba por el señor Noboa. Entonces, la política es visto como una especie de apuesta, ahí sí con una lógica empresarial, una especie de riesgo. Yo, alguien que no soy conocido, me aprendo unas técnicas de marketing, de discurso y me lanzo a ver qué pasa por si acaso. Y si pesco un 2, un 3%, pues eso me permitiría negociar con una segunda vuelta. Y lo que decía también Omar, ¿no? Esto me permite hacerme conocido para las siguientes elecciones, como parece ser el caso de Jan Topic y probablemente Henry Cucaló, ¿no? Probablemente, o quizá el propio Francesco Tabacci, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender esto de la política como una especie de aventura para ver si me sale. Ok, muchísimas gracias, Henry. Omar, nos acercamos ya al final del programa. Quisiera finalizar contigo. Me acordaba ahora de que en los inicios de su mandato, Noboa arrancó diciendo que el anti tiene techo y que él no iba a ser anti, y sin embargo hoy vemos que su principal caudal electoral viene justamente del anticorreísmo, como tú lo mencionabas. Entonces, pensando en eso, preguntarte ¿qué podemos esperar hacia adelante en la disputa electoral? Quizás también poniendo la lupa sobre las estrategias o las formas de resistencia o crecimiento que deberían o podrían usar quienes están del otro lado. En este caso me refiero sobre todo a la candidata del correísmo, Luisa González, ¿no? Bueno, no se equivocó cuando dijo que el anti tiene techo. Yo pienso que él va a tener un techo. Él ya perdió la posibilidad de pasar del 50%. Es un criterio, una conjetura estadística que la voy a probar en su debido momento. Él ya no va a pasar el 50%. O sea, él la tiene muy difícil en la segunda vuelta, por varios motivos. Primero porque es anti, ya no es ese joven hijo de Alvarito, y Alvarito es un meme, y entonces yo tengo el porcentaje que tenía Alvarito y me cogí esos votos, pero soy buena gente, ofrezco miles de cosas, ya no las cumplió, ya no tiene que ofrecer, ya se le acabó la oferta. Lo único que él tiene para ofrecer es el anticorreísmo y la seguridad, que no le ha funcionado muy bien porque no estamos más seguros que antes. Entonces, yo creo de que las más grandes probabilidades en segunda vuelta están del lado de Luisa, ¿no? Ese es mi pensamiento propio y me mantengo en eso y sigo encuestando todos los días para poder hacer un seguimiento fiel a lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias, Omar. Nos quedan aún un par de minutos, así que Henry, si quieres sumar algo respecto a lo que ves hacia adelante en la disputa electoral.
Digamos, veo un montón de candidatos improvisados que se lanzan a la presidencia como una especie de aventura, lo cual me parece terrible, pero me parece normal al mismo tiempo. No veo, digamos, veo un amplio espectro político, no veo capacidades técnicas, no veo un proyecto de país, no importa si es de derecha o izquierda, no veo un proyecto, una ruta, no la veo, digamos, una propuesta clara, más allá de los clásicos eslóganes de luchar contra la delincuencia, luchar contra la corrupción, que son sentidos comunes de perogrullo, ¿no? Pero que sirven para llegar al electorado. Eso es importante. Lo otro es, veo unas élites que no han cortado o no han sido críticas y de alguna manera siguen respaldando al señor Noboa, ¿no es cierto? El caso que señalaba del Comité Empresarial Ecuatoriano. Tercero, quisiera señalar que estas élites, que lo he dicho desde el principio, no compiten, no es que utilizan el Estado para apalancar sus negocios. Y solo a manera de ejemplo voy a señalar que ya desde el año 2018, no sé si se acuerda la gente, una de las propuestas de Lenín Moreno era esto que se llamaba, y el ministro de aquel entonces, Ortiz, querían ya vender sopladora. Es decir, esta ineficacia en la política pública no se debe a que no hay expertos o técnicos en la toma de medidas para contrarrestar la crisis. Es un modus operandi de la élite, es decir, destruir el Estado para luego capturarlo y medrar de ello, ¿no? Recuerden que se quería vender el Banco del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, se cambió los reglamentos y los estatutos de una nueva refinería, se quería vender sopladores, es decir, es un modus operandi. Y veo a muchos de los candidatos, de los que ahora están en las papeletas, muy vinculados a este sector de las élites, estas élites económicas depredadoras, sin dejar de reconocer, digamos, que hay empresarios que hacen bajo, ¿no? Pero el grueso, los que hemos visto en los últimos años, medran del Estado y se apalancan en el Estado para concluir sus negocios. Y no veo un camino distinto, por lo menos más allá de la propuesta de la candidata González, no veo, digamos, una propuesta distinta que se desvincule de este manejo patrimonial de las élites. Muchísimas gracias a Henry Alan y a Omar Maluk por habernos acompañado esta tarde, darse cita aquí para leer la coyuntura política nacional, sobre todo enfocándonos en los movimientos de las élites. Con esto cerramos Frente Radiosa y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, adiós, Isabel. Hasta luego, Omar.